diagrama analítico tendrían que, perdón, para ese diagrama sinóptico tendrían que entregar 5 diagramas analíticos. Nos va a dar mayor detalle porque utiliza los 5 símbolos de las actividades antes mencionadas. Aquí lo tienen: operación, inspección, demora, transporte y almacenamiento. El diagrama analítico nos va a mostrar la trayectoria de un producto o proceso señalando los hechos. Ustedes se van a encontrar aquí en la redacción que puede decir materia prima en el almacén, ir al área de corte, cortar, ir al área de pintura, pintar. Y entonces nos podemos imaginar cuál es la trayectoria que sigue el proceso. Sabemos que existe un área de almacén, sabemos que existe un área de corte, que existe un área de pintura. El diagrama analítico tiene 3 bases, es decir, tiene 3 formas distintas de ser redactado y las pueden encontrar aquí en el costado superior derecho. Operario, material y equipo. Hay que tachar las 2 bases que no estén empleando, es decir, si lo van a hacer en base al operario, porque van a indicar lo que está haciendo la persona, tienen que tachar material y equipo. Si lo van a hacer en base al material, porque van a indicar cómo se manipula o se trata el material, tienen que tachar operario y equipo. Si van a indicar cómo se está usando el equipo, lo están haciendo en base al equipo y tendrían que tachar operario y material. Es necesario saber en base a quién están redactando, porque puede ser que una misma actividad se represente con diferentes símbolos dependiendo en base a quién lo realizan. Ejemplo de esto. Vamos a suponer que yo me dedico a pintar mesas y parte del proceso de la pintura de esa mesa es dejar secar la pintura y la dejo secar a la intemperie. La actividad de secado en base al operario, ¿con qué símbolo la representarían? ¿Con la de espera? ¿Por qué con el de espera? Pues porque no se está realizando como tal una actividad. Se está dejando pasar el tiempo para que se seque la pintura. Bien, porque el operario no va a estar haciendo nada mientras se seca la pintura. En base al material, la actividad de secado, ¿con qué símbolo la representarían? ¿Por qué? Bien, en parte, básicamente es porque le están modificando algo al material. Sin secarse, pues no, por decirlo así, no agarraría la pintura. En base al equipo, ¿con qué símbolo representaría la actividad de secado? También sería una espera. Bien, ¿por qué? Pues porque independientemente de qué equipo se use, pues igual se va a dejar de usar para esperar a que se En esa seque. justificación no tienes razón. ¿Por qué? Okay. Porque yo les dije que se secaba la intemperie, entonces no estoy usando ningún equipo. Por eso se representa con una demora. En cambio, si yo les hubiera dicho que se seca, no sé, con un horno, con un ventilador, como estoy empleando el equipo, lo estoy usando, ahí se debería de representar con el símbolo de operación. Por eso, repito, va a ser importante saber en base a quién están redactando para poder identificar con qué símbolo se va a representar. También es importante saber en base a quién se está redactando, porque se emplea diferente forma en la redacción. Para el operario se ocupa una voz activa,
Para material y equipo se ocupa la voz pasiva. ¿Cuál es la diferencia? La voz activa es la conjugación de los verbos o los verbos en infinitivo y la voz pasiva es agregar el verbo ser o estar antes de la actividad principal. Entonces, para la voz activa tendríamos, por ejemplo, taladrar pieza, taladró la pieza, taladrará la pieza, taladra pieza. Puedo escribir llevar al banco, lleva al banco, llevó al banco, llevará al banco. En cambio, para la voz pasiva, es taladrada o se taladra, se lleva o es llevada. El objetivo de hacer un diagrama analítico es registrar los costos ocultos. Y vamos a conocer a los costos ocultos como a los transportes, las demoras y los almacenes. Son costos porque le cuesta a la empresa, ocultos porque no los vamos a ver tan a simple vista. Empezando con los transportes. Vamos a suponer que ustedes son emprendedores y que su emprendimiento lo empezaron desde hace años, casi desde la secundaria. Y pues que les ha ido bien con esto de ser emprendedores y ahora son dueños de una empresa del tamaño de Upixa. Pero como empezaron desde jóvenes, bueno, mejor dicho, desde más jóvenes a emprender, no supieron cómo crecer en su empresa, porque todavía no llegaban a la licenciatura, todavía no les enseñaban la distribución de planta y esas cosas que van a ver en la carrera. Entonces vamos a suponer que su almacén de materia prima quedó en graduados, pero su primera actividad quedó en pesados. ¿Cuánto tiempo hacen caminando de graduados a pesados? 5 minutos, ya los voy a querer ver cuando regresamos a presencial, que estén tomando clases en básicas y tengan que llegar a pesados en 5 minutos. Son como 15, pero yendo a paso rápido. Vamos a ponerle 10 minutos para hacer las cuentas rápido, ¿sí? 10 minutos caminando. Vamos a suponer que para su primera actividad necesitan 5 bultos de cemento, pero no han comprado ninguna carretilla, diablito o algo por el estilo. Los 5 bultos los tienen que llevar cargando. ¿Cuántas vueltas necesitarían para llevar 5 bultos de cemento de graduados a pesados? Una vuelta por cada bulto, ¿no? Una vuelta por cada bulto. Eso implicaría que necesitarían 5 vueltas. Esas vueltas, si son de 10 minutos, la pura ida, ¿cuánto tiempo me representaría? ¿100 minutos? 100 minutos. Vamos a suponer que su pieza, una vez que ya tienen todo el material, la terminan en 5 minutos por pieza. ¿Cuántas piezas de 5 minutos harían en esos 100 minutos? ¿20? 20 piezas. Vamos a suponer que cada pieza les da una utilidad de 10 pesos. ¿Cuánto dinero representan esas 20 piezas? 200 pesitos. ¿200 pesos? 200 pesos. Vamos a suponer que eso sea por día. Trabajando de lunes a viernes, ¿cuánto dinero representaría? 1,000 pesos. A la semana. Al mes. 4,000 al mes. ¿Y al año?
48,000. 48,000 pesos. Vamos a suponer que ese dinero ya es para ustedes, que ya no lo piensan invertir en la empresa. ¿En qué les gustaría gastarse 48,000 pesos? En un viaje. En un viaje, a lo mejor cambian de guardarropa, a lo mejor se compran un nuevo celular, a lo mejor dan el enganche para un coche, etcétera, etcétera. Tienen muchas cosas que podrían hacer o varias cosas que podrían hacer con 48,000 pesos. ¿Y lo pueden hacer? En ese caso sería no, porque se está perdiendo con el tiempo que se demora, ¿no? Muy bien. Estos 48,000 pesos es lo que ustedes están perdiendo por permitirle a su trabajador que se dé 5 vueltas en UPIXA. Los transportes representan tiempos o costos ocultos porque el que caminen implica tiempo. Ese tiempo implica piezas que dejan de hacer. Esas piezas implica dinero que dejan de ganar. Por eso, su obligación o parte de sus obligaciones es eliminar los transportes, aplicar lo que vimos en la práctica número 2 sobre la clasificación de los movimientos, que todo lo tuvieran tan cerca que lo único que fuera necesario mover para realizar su producto sean los puros dedos, evitar caminar, porque si no, esa caminata implica tiempo, ese tiempo implica piezas, esas piezas implica dinero que dejan de ganar. Y eso imagínense que nada más necesitaran los 5 bultos de cemento, que no necesitaran ningún otro material, ni tampoco herramienta alguna, porque si necesitan otro material o alguna herramienta, otra vez tendrían que ir al almacén de materia prima, implicaría más tiempo, más dinero que dejan de ganar. Las demoras también representan costos ocultos nuevamente por el tiempo. Si hablamos de eso de actividad de secado a la intemperie, alguna vez ya también les había hablado de eso y habíamos llegado a las conclusiones o a los comentarios de que si yo dejo secar a la intemperie algo, pues va a depender de la hora en que lo saque. No es lo mismo a las 7 de la mañana que al mediodía que a las 10 de la noche. Y también implica o nos limita la época en la que lo estoy sacando. No es lo mismo sacarlo en invierno que en épocas de clima caluroso o en lluvia. Va a haber mayor tiempo. Entonces, esas demoras nuevamente nos implica tiempo. Ese tiempo implica piezas que dejan de hacer. Esas piezas implican dinero que dejan de ganar. Su obligación va a ser eliminar las demoras. Si no se pueden eliminar las demoras, mínimo hacer que sus demoras sean constantes. En lugar de dejarlas secar a la intemperie para que dependa de varios factores, pues a lo mejor conseguirse un horno, si es posible, para que se metan ahí las piezas y se cosan a un tiempo igual todas, un tiempo constante, porque al horno no le va a importar si hace frío, si hace calor, si llueve o demás, las piezas se van a coser en un mismo periodo. Los almacenes representan costos ocultos por 2 razones principalmente. Para eso voy a poner 2 ejemplos. Nuevamente, vamos a imaginarnos que ustedes son dueños de una empresa, pero su empresa es una imprenta. Y su imprenta está localizada en una zona de la Ciudad de México que cuando llueve siempre se inunda. Y entonces, como ustedes empezaron su emprendimiento hace años, todavía no llegaban a la materia de logística o distribución de platos, tienen que enseñar a cómo manejar un almacén.